Hola, ¿se me escucha bien? Por favor, desde el chat, ¿se me escucha bien? Vamos a intentarlo por tercera vez, a ver. A ver. Si me dicen desde el chat si se escucha bien. A ver. Hola. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bien, por fin. Bueno, muchos problemas técnicos, imposible. Tengo la impresión de que el StreamYard con que ya en YouTube hacemos los directos, debió de estar saturado porque era imposible activar el sonido y bueno, infinidad de problemas, no cargaba y demás. Sí, se oye bien, perfecto. Bueno, no sé cuántos espectadores se habrán quedado atrás, espero, porque creo que hice 3, 4 intentonas y bueno, mucha gente se habrá perdido, ¿no? Espero que les haya llegado la notificación porque tampoco es que YouTube se caracterice por mandarle la invitación a todos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya para algunos y espero que estén bien dentro de lo que cabe en este confinamiento al que nos han sometido, ¿no? Espero que todo vaya bien. Y agradecerles, por supuesto, la paciencia, primero que nada, por estos 40 y tantos minutos que hemos tenido de demora y que dediquen parte de su tiempo a pasar un rato conmigo y con la gente del chat en estos tiempos tan convulsos. Bueno, miren, esto es un directo improvisado, es decir, no tenía intención de emitirlo, porque, sobre todo porque, tal como decía por ahí por el Facebook, digamos que la solución a todo esto no está en Internet, que también, sino, bueno, luego lo hablaremos. Está bien hacer directos y demás, pero bueno, al final explicaré este asunto. Decía que un artículo que leí esta tarde en un portal digital bien conocido como es eleconomista.es, dedicado, como su nombre indica, a analizar y a informar sobre aspectos de la economía española y de la economía mundial, me hizo como saltar de la silla, ¿no? Debido a su contenido, que muy bien pudiera haber sido publicado en cualquier página de estas que denominamos alternativas o incluso páginas de estas de conspiración, ¿no? Su contenido, repito, en un digital, digamos, del ámbito oficialista, nada conspiranoico, es tremendo. De ahí que me empujara a, no sé, a dar mi opinión, porque no es otra cosa lo que hacemos aquí que dar un poco la opinión. Bien, el audio me dicen que sí, que esperamos. Bueno, hay una persona que no lo escucha, pero creo que todos los demás lo están escuchando, sí. Bien, entonces, este artículo, ¿qué me dice este artículo? Quizá mucha gente ya aquí lo sepa, ¿no? Yo debo aclarar en este sentido de que, por suerte, tengo este púlpito del cual hablar, ¿no? Del cual opinar, pero siempre he dicho que mi intención no es llegar a la gente que ya conoce de estos temas, porque considero incluso que es un pequeño error que cometemos quienes nos manejamos por estos ambientes alternativos, porque todo se queda entre nosotros. Es decir, mi intención es un poco llegar a la gente que no está al tanto de muchos temas que manejamos nosotros. Entonces, a veces en estos tiempos sobre todo vale más olvidarnos un poco de todo lo que se refiere a, como decía en el directo anterior, de todo lo referente al origen de este bicho y a los causantes, que también es importante, ¿no? Pero a la hora de un poco de despertar un poco la mente de los demás,
que de esto se trata, para no estar tan solos, ¿no? Porque esto es un problemón que nos concierne a todos, al mundo entero. A la hora de llegar a esta gente tenemos que aparcar por un momento absolutamente todo lo relacionado a este mundo alternativo, salvo, en mi opinión, acordar las maneras de cómo afrontar lo que nos espera. Ya no solo este confinamiento, que considero que ya está bien, ya han pasado más de 40 días, cuarentena, ya está bien, ¿no? Digo, más que abordar todos estos temas conocidos, se trata de cómo enfrentarnos a todo este asunto. Miren, referente a esto, muchos de ustedes saben que la manera que tiene el poder esta élite de psicópatas, esta élite de oscuros, de manipular a la población, es preparándola mentalmente, ¿no? Con antelación, a través de películas, de videojuegos, etcétera, pues para que nuestra mente se vaya ya acomodando, ¿no? Se vaya preparando, o sea, ya no les resulte tan chocante cualquiera de la temática que se haya abordado en esas películas. Ustedes saben muy bien que hay infinidad de películas futuristas en que se aborda, por ejemplo, el tema de un virus, de una pandemia, ¿no? Entonces, este artículo ya nos está preparando no para esta pandemia, sino que nos está preparando mentalmente para que vayamos acomodando en nuestra mente este futuro que nos están preparando. Y esto es lo grave de todo esto, porque aquí la cuestión es, y ya me dirijo sobre todo a la gente que recién llegada a todos estos temas, no aceptar muchos aspectos de este artículo que voy a comentar, negarnos por completo a aceptar ese futuro tan oscuro que nos espera con algunos de sus apartados, ¿no? Porque hay aspectos relacionados, por ejemplo, con la economía y con el diseño de sistema que nos preparan, que difícilmente nos vamos a poder sacudir de encima. Algunos de ellos incluso no son tan malos, otros, pues, bueno, sí, la verdad que son muy duros lo que nos espera. Pero hay otros que están relacionados digamos, con nuestras libertades, con el derecho, con nuestros derechos y con nuestras libertades, que no podemos permitir que nos roben. Se trata de eso. Entonces, ¿qué está haciendo el poder para ir llevándonos hacia donde ellos quieren? En el sentido de cómo nos preparan mentalmente, que es lo importante aquí. Es como si ellos prepararan, nos dijeran el futuro que nos van a diseñar, pero nosotros tenemos que negarnos a aceptarlo, a dejarlo guardado en nuestra mente. Tenemos que destaparlo, quitarlo de nuestra mente, echarlo. No podemos permitir eso. Fíjense, por ejemplo, mire, les pongo un ejemplo con respecto a España, que es lo que más conozco, que ya con lo que está pasando en España es más que suficiente como para no tener apenas tiempo de ver lo que está ocurriendo en otros países, que también. Ustedes se han fijado que este bombardeo de noticias nos van inculcando miedo. Por ejemplo, recuerden que primero amagaron con unos test, ¿no? De unos millones de tests a todos nosotros, a gran parte de la población, para meternos literalmente en campos de concentración. A los portadores. Es decir, ellos estuvieron hablando con las comunidades autónomas para acondicionar polideportivos, amplios lugares, para cualquier persona que fuera portadora de este bicho, pues nos iban a meter en campos de concentración. Eso fue un amago, se echaron atrás. No vamos a entrar en las razones del por qué. Creo que todo esto es una estrategia. Esta es una. Recuerden también que la semana pasada, por un decreto, ¿no?, hablaba de que, o hace 2 semanas, el ejército iba a llamar a nuestras puertas para vacunarnos, o para hacer los tests. Vacunarnos es imposible, para hacer los tests. Un amago, no hicieron nada. O con aquellas apps para seguir nuestros movimientos, ¿no? Y si pasábamos junto a alguien que ya se supiera que estaba
infectados, pues iban a por nosotros. También se han echado atrás. La última fue una barbaridad, ¿no? Como fue esta de fumigarnos, fue un decreto, ley, es decir, nos iban a fumigar con avionetas, con desinfectantes, o vaya usted a saber qué, ¿no? Para acabar con el bicho. También se han echado atrás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo esto no son más que estrategias de miedo. Ellos amagan y dependiendo por una parte de la reacción que nosotros tengamos o por otra de la suficiente dosis de miedo, porque de esto se trata, pues no lo hacen. Sencillamente no lo hacen. Primero porque nosotros no lo vamos a permitir. Es que esto no lo podemos permitir. Esto es fundamental. Esta es la estrategia suya, ¿no? Hay otras, por ejemplo, ustedes han visto la cantidad de supuestas negligencias que dejan colar al público, ¿no? Micrófonos abiertos, errores en lo que se refiere a su gestión y demás. Hay errores, por supuesto, que son debidos a su incompetencia, pero hay otros que considero que es una estrategia. Es para confundirnos. Y en este sentido, el próximo miércoles con los amigos con el equipo de Desmontando a Babylon, vamos a hablar de estos temas el próximo miércoles, ¿eh? Y entonces es esto, es cómo nos preparan mentalmente, ya esto es sabido, para que aceptemos este futuro, para que, pues, sobre todo las generaciones más jóvenes, mucho más acostumbradas que algunos que ya somos ya mayorcetes, pues ya estemos preparados, no sea un shock, sino que ya lo hemos visto en alguna parte, ya lo tenemos escrito en nuestra mente. Esa es su gran estrategia que están llevando a cabo ahora mismo. Entonces, mi idea, mi opinión, en este sentido, no es más que mi opinión. Debemos sacudírnosla. No podemos permitir que esas ideas queden en nuestra mente. Debemos despojarnos por completo de todo esto. Son miedos y mentiras que están lanzando. Esta es una de estas estrategias. Y de ahí el artículo que a continuación voy un poco a repasar. Tampoco lo voy a repasar por completo, aunque bueno, ya veremos, ¿no? Y en este sentido, recordemos algo, un libro muy famoso, ¿no? De Noam Chomsky, que me lo hizo recordar una buena amiga esta tarde, de aquello de las 10 estrategias de manipulación mediática. Estas 10 estrategias que no son de Noam Chomsky, él las plagió de un autor francés, pero esto es irrelevante en estos momentos, no es suya. Vamos a repasarla solo un poco por encima para que vean qué bien encajan con todo lo que está sucediendo. Por si alguno todavía no las conoce, yo les invito a leer las 10 estrategias de manipulación mediática. Por ejemplo, la primera, que es esta estrategia de la distracción, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Nos distraen, nos despistan, nos hacen desviar la atención hacia otro lugar. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con declaraciones, con este intercambio de declaraciones que hay entre el gobierno de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y todo esto. Estos son maniobras de distracción. Es un tema al que no voy a entrar, pero hay muchas más, ¿no? Es decir, es entretener a la granja. Esta es una estrategia de manipulación de masa. Otra, la voy a repasar muy rápido porque lo que me interesa es el artículo. Esta es evidente, ¿no? Crear problemas y después ofrecer soluciones, ¿no? Problema, reacción, solución. Crearon el problema, el virus, esta supuesta pandemia. Están en el momento, esto es fundamental, de la reacción nuestra. De ahí lo que hablaba al principio. Ellos nos van amagando, es como, esta gente son ilusionistas, son hechiceros, y lo digo con total seriedad. Esta gente que está arriba, unos pocos, son estos hechiceros, ilusionistas, saben cómo manejar nuestra mente sobre todo. Entonces, estamos en el momento de la reacción. Ahora mismo la reacción es confinados en nuestras casas. Estamos en este lugar ahora mismo, ¿no? Y hay amagos por parte de la población, pocos, escasos. Sí, sé que se preparan manifestaciones. Considero que no sirven, bueno, a ver, no es que no sirvan de nada. Considero que ahora mismo la mayor revolución que pueda haber, o evolución, mejor que revolución, porque revolución es volver a lo mismo,
Pero para entendernos, es salir, abrir nuestra puerta y hacer nuestra vida diaria en paz, todos y cada uno de nosotros. Abrir la puerta y comenzar a hacer nuestra vida diaria. Empezar a pasear, a caminar, a ir a la playa, a sacar a nuestros hijos. Eso es lo que debemos hacer ahora mismo, porque ya está bien, ya son más de 40 días. Sí, alguien preguntará quién es el primero, alguien me dice, tú debes ser del ejemplo y tal. Bueno, yo en el lugar que vivo lo hago, aunque debo reconocer que debido a las condiciones en que se vive por esta zona me resulta relativamente fácil, debo reconocerlo, ¿no? Pero no soy yo el único que está hablando de salir ya a la calle de una vez. Nada de revoluciones, nada de violencia, simplemente pasear con nuestros hijos. Es nuestro derecho, es nuestra libertad. Este virus es mental. Y ahí están las estadísticas, las cifras, que son personas, repito, es mental. Es el miedo que nos han inculcado los que nos tiene parados. Entonces ya está bien, ¿no? Hoy, por ejemplo, salieron los niños a la calle y ya hay reacciones de gente contraria, por ejemplo, que no les ha parecido bien y otros temas, ¿no? Bien, entonces por repasarla fácil, muy rápido estas estrategias. La tercera, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta con aplicarla gradualmente, a cuentagotas. Es lo que están haciendo. Es lo mismo que decía al principio. Es decir, ahora mismo la primera decisión, tenernos confinados, pero las próximas todavía simplemente están amagando, repito. Lo harán de manera gradual. Entonces no podemos permitir que nos arrebaten nuestras libertades. No podemos nuestros derechos. Y esto es lo que nos espera desde que decidan de una puñetera vez abrirnos las puertas o si no las abrimos nosotros, ¿no? Sigo rápido con esta estrategia para ir al artículo. Miren, la cuarta, la estrategia de diferir. Es otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, ¿no? Entonces se presenta como dolorosa y necesaria. Clarísimo, ¿no? O sea, las leyes, normas que nos inculquen, pues son dolorosas y necesarias, ¿no? Como por ejemplo, estar alejados 2 metros cada uno de nosotros y bueno, locura de este estilo, ¿no? Entonces esta encaja muy bien. Bueno, la quinta, de dirigirse al público como criaturas de poca edad. Miren, nunca he hablado, me he dirigido a, no sé, al resto de mis congéneres de manera despectiva. Yo sé que se utiliza términos como aborregamiento y demás, que yo nunca he utilizado. Pero ¿saben qué? Al menos en España, estoy asombrado de la población que tenemos en España. Increíble cómo la gran mayoría se ha tragado esta mentira. Aplauden en los balcones. Incluso recriminan que los niños paseen por las calles. Esto es increíble. Siento hasta vergüenza, ¿no? No pensé que el pueblo español estuviera tan aburrido. Y es la primera vez que al menos lo digo, porque no me gustan estos términos. Porque sé que hay gente que ha decidido acatar la ley, la norma, pues porque tiene hijos, por no meterse en problemas. Hombre, pero no aplauda. O sea, está bien, pero no aplauda, ¿no? Y está bien y llega un momento en que ya debemos salir. La sexta, utilizar el aspecto emocional mucho más que el reflexivo. ¿Está claro? Lo han hecho siempre, hacer uso de los aspectos emocionales. No es una técnica clásica, la están haciendo. Pero vamos más rápido con esto para ir al artículo. La séptima, mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Pues de ahí, debido a esto, estamos como estamos, al menos en España y en otros muchos países, sumidos en la ignorancia. Octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Esto lo vemos en las televisiones y tal, pero bueno, vamos a seguir con los dos últimos. Reforzar la autoculpabilidad.
hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causas e insuficiencias, ¿no? También encaja. Y el 10º y último de las 10 estrategias de manipulación de masas que les invito a leer a quienes no los conozcan, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ellos nos conocen mejor que nadie. En este canal ya hemos hablado del Instituto Tavistock. Son grupos de manipulación de masas. Hemos hablado del informe Iron Mountain, con los amigos de Desmontando a Babylon, de cómo nos manipulan a las masas. Es decir, de todo esto hemos hablado y nos siguen manipulando. Pues estas son las 10 estrategias. Bueno, vamos al artículo, que era lo que me interesaba compartir con ustedes. Miren, no tiene nada de especial este artículo, es decir, a buen seguro que habrán varios más en las redes, pero elegí este porque sirve para este intercambio de opiniones con ustedes. Este artículo del periódico del digital eleconomista.es se titula Las 30 normalidades, esta palabra la entrecomilla, que impondrá el coronavirus cuando acabe la crisis. Bueno, esto es un informe que han hecho consultando a varios expertos, entre todas las comillas que ustedes quieran. Es decir, este periódico, el periodista Antonio Lorenzo, que es el autor, consultó a varios expertos, entre otros, por ejemplo, al UBS, que es la Unión de Banca Suiza, casi nada, plagado de simbología del Vaticano, manejado por supuesto por el Vaticano, el UBS. Bueno, después de consultar a estos expertos, pues llegan a estas 30 normalidades, es decir, a cómo va a ser nuestra vida. Fíjense bien, a cómo va a ser nuestra vida una vez acabado este confinamiento. Hay aspectos, hay partes que no podremos evitar. Es decir, hay partes que están relacionadas con aspectos económicos y aspectos un poco de estructura, de cómo va a quedar la economía y del país y demás, que difícilmente vamos a poder solventar. No nos queda otra. Entre otras razones, porque este virus fue esparcido para quebrar la economía. Ya lo hemos hablado. La economía, sobre todo, de países en concreto, pero en general del mundo, pero sobre todo de Italia, España, Estados Unidos, entre otros. Entonces eso no lo vamos a poder evitar. Pero hay otros apartados de este artículo, según los expertos, que se ponen la carne de gallina. Están relacionados con permitir o no que nos arrebaten nuestras libertades y nuestros derechos. Estos sí que podemos impedirlos, los otros no. El hecho, por ejemplo, de que España vaya a quedar más endeudada con el Fondo Monetario Internacional y demás, no lo podemos impedir. Pero algunas normas que nos van a imponer, que vamos a ver a continuación, no podemos permitirlo. Entre otras cosas, porque se justifican, están basadas en una mentira. Y la mentira es que este virus mental que le ha entrado a la población, ¿no? Esta inyección, esta dosis de miedo que le han metido a la población, hacen que a través de sus ojos vean en el virus un tiburón, cuando en realidad es un marrajo. No sé cómo se le llama en otros países, es decir, un tiburón de la familia, de la misma familia, pero pequeñajo, que incluso te ve y huye. Esto es. Y esta gente ve España sobre todo, pero bueno, supongo que en todos los países están viendo un tiburón. Entonces, este arrebatamiento de libertades y esta imposición de reglas que están lanzando, ¿no? Que estos expertos, por ejemplo, ya nos están diseñando, las están dibujando para que nuestro cerebro la vaya acomodando y ya se vaya preparando para lo que viene. Es decir, lo que no podemos permitir, sí que podemos impedirla. Miren, vamos a leerlo un poco. Espero que se esté oyendo bien. Voy a darme una vuelta. No puedo mirar el chat. A ver, sí. ¿Se oye bien? ¿Hola? Sí, se está oyendo bien. Un segundito, por favor. Perfecto. Me dicen que se oye bien.
Bueno, lo vamos a leer y ustedes van a diferenciar, digamos, estas dos partes, ¿no? Las que prácticamente poco podemos hacer y la que sí podemos hacer, que depende de nosotros. Bueno, según este digital, y una vez consultados todos estos expertos, dicen que viviremos el resto de nuestras vidas con la cicatriz del coronavirus. Nunca volveremos a ser los mismos. No será un tiempo muerto, como el de los partidos de baloncesto, sino que la jugada perdurará muchos años. Bueno, esto es posible, sí. Nadie disfrutará igual del cine o la ópera en cuanto alguien tosa en la sala. Bueno, esto es lo primero a lo que yo me niego. Es decir, habla de que nadie disfrutará igual del cine o la ópera en cuanto alguien tosa en la sala. Bueno, esto es infección mental, ¿no? Digamos, del que está al lado, del que está cerca y que le tiene temor a algo que no es para tanto, ¿no? Fíjense esto que fuerte. Las generaciones actuales serán las últimas en saludarse o despedirse con 2 besos. Las generaciones actuales serán las últimas en saludarse o despedirse con 2 besos o en abrazarse. Bueno, ¿saben cómo se llama esto? Deshumanizar. Nos quieren deshumanizar. Esto es ya lo último que podemos permitir. Es decir, el contacto humano, lo que nos caracteriza. Esto es demencial, fue lo que me hizo saltar de la silla. Que no, tampoco es que me sorprendiera, me sorprendió verlo en un medio medianamente oficialista. Bueno, dice, el listado de titulares regalados por los expertos consultados por el economista.es durante estas 2 semanas proporcionaría material para un libro o un tratado. Bueno, esto sin duda, toda esta crisis da para muchos libros. Cerca de una docena de analistas especializados en diferentes ámbitos empresariales han apuntado a este periódico hasta 30 posibles escenarios a corto y medio plazo. Dice, veamos, un segundito. Las reflexiones de todos ellos coinciden en que las rutinas personales, sociales y económicas cambiarán de ritmo, provocado por el, escuchen, recomendable distanciamiento entre las personas, deshumanización. La hipocondría social será generalizada en cuestiones como la higiene, la salud y el bienestar, con diagnósticos asistidos con sensores que monitorizarán los parámetros vitales para evitar problemas de salud. Esto lo harán con el 5G. Estos sensores serán a través del 5G. Y esto lo habla según Tommaso Canonici, director general de Opinno. Sigue, según UBS, que es la Unión de Bancos Suizos, como decía, plagado de simbología vaticana, las reformas estructurales cortarán las alas a la globalidad para apreciarse movimientos proteccionistas y populistas. También aumentará el interés por lo local frente a lo internacional y de lo digital respecto a lo tradicional. Según el mismo banco, la digitalización será el mantra que impulsará la automatización, digitalización y la robotización. Escuchen esto, la monitorización de la población será asumida como natural. Es decir, en base a un bicho no tan dañino, la mayoría de la población aceptará ser monitorizada, vigilada, mientras que la prevención sanitaria será centro prioritario de las políticas sociales. Según el UBS, saldrá reforzado todo lo relacionado con la ciencia, el teletrabajo y la reindustrialización, mientras que se resentirán ciertos derechos ciudadanos como la privacidad o el movimiento, así como las actividades que exigen cierto distanciamiento entre las personas. Esto es lo que no podemos permitir. Mira, hay aspectos aquí que no me parecen mal, es decir, el teletrabajo no está mal, el tema de cortarle las alas a la globalidad, esto es más profundo,
porque no sé si recuerdan algunos que me siguen, que yo hablaba cuando a la época en que hablaba del transhumanismo, que digamos que se iba a incentivar mucho lo que es la producción local, pero ellos nos controlarán de otra manera, sobre todo con moneda globalizada y con este control. Es decir, sí es muy probable que el sistema globalista que nosotros tenemos en mente no sea tal cual, pero no dejará de ser globalista. Bueno, pero no quiero detenerme aquí, es decir, es un modelo de clúster, pero todos están unidos, ¿no? Sobre todo por el sistema monetario y por otros aspectos, y sobre todo por uno fundamental, que es la Agenda 2030, de la que tanto he hablado, ¿no? Esta Agenda 2030 es global, es decir, habrá unas normas globales. Y sí, posiblemente habrá producción más localista, eso sí es cierto, ¿no? Pero lo más espeluznante es lo que comenta aquí. Se resentirán ciertos derechos ciudadanos como la privacidad o el movimiento. Esto es lo que no podemos permitir. Es decir, los aspectos económicos no está demasiado en nuestra mano intentar impedirlos o intentar colaborar y demás. Pero esto sí, por supuesto que sí, porque ¿en base a qué? ¿En base a qué van a resistirse los derechos ciudadanos, ¿no? Y nuestra privacidad y nuestro movimiento? ¿En base a qué? Aquí podemos nosotros actuar. Es en estos aspectos donde nosotros estamos ahora mismo, ahora en este momento, a la hora que sea desde este domingo, en condiciones todavía de impedirlo. Bueno, hablan de que China será reforzada y temida. Sí, esto es muy probable que China sea, digamos, el país que durante cierto tiempo esté a la vanguardia. Tampoco es necesario entrar de lleno en este punto, pero sí, China ahora puede ser el sustituto de los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos, miren cómo están, y yo sigo sosteniendo que caerá los Estados Unidos y China será impulsada para llevarnos a ese mundo más globalizado como un modelo chino, ¿no? En cierta medida, que no es comunismo, es plutocracia. Pero bueno, miren, otra que también he venido hablando. El segundo punto habla de endeudados, fiscalizados e inflacionados. Porque según este portal, el FMI prevé que el déficit público español, en este caso, y de muchos países, se dispare debido al COVID-19 hasta casi un 10%, y la deuda representará el 113% del PIB español. Es aquí, que ya lo hemos venido hablando, donde la Organización de las Naciones Unidas, a través del Fondo Monetario Internacional y en otros aspectos a través del Banco Mundial, va a endeudar a los países. Lo hablamos en el directo anterior. Los va a endeudar y de esta manera impondrá sus normas. Esto es Agenda 2030, pura y dura. Es decir, más gobernanza mundial, ¿no? Es a través de la deuda cómo los gobiernos acatarán aún más lo que decida estos organismos supraestatales, que no olvidemos, y ya lo hablamos en otros directos anteriores, que ellos tienen previsto crear una especie de organismo por encima de la Organización de las Naciones Unidas, un organismo con, digamos, que sus decisiones sean vinculantes. Vinculantes significa que hay que acatar lo que esos señores que nosotros no vamos a elegir decidan en todos los aspectos. Yo les invito a quienes no conozcan este tema, para no extendernos en este directo, a que vean los vídeos sobre la Agenda 2030. E incluso les invito a ver un directo que hicimos hace unos días en el canal del amigo Thomas Cloud con respecto a este tema del virus y su relación con la Agenda 2030. Miren, tercer punto. Proteccionismo empresarial. Es decir, las políticas económicas más liberales perderán predicamento para proteger determinados intereses. Sí, esto sí es cierto. La comisaria de competencia de la UE, Margrethe Vestager, ha sugerido la conveniencia de que los gobiernos compren participaciones en empresas estratégicas para evitar la amenaza de la adquisición china. Dicen ellos. Yo añado incluso que esto es una estrategia para nacionalizar ciertos sectores, como dije, hablamos en algunos directos anteriores. Es decir, España, por ejemplo, a mí no me cabe duda de que va a nacionalizar ciertos sectores, ¿no?
que en vista de la situación, pues incluso parece conveniente, pero es que hay detrás algo muy oscuro, que en estos paquetes que impondrán desde la Organización de las Naciones Unidas y toda su banca, pues incidirán en controlar, digamos, estas áreas que ya el Estado ha nacionalizado. Esto será gradual, ya lo decía Noam Chomsky. Fíjense, otro apartado. Cuarto, el teletrabajo. Bueno, para quienes los recién llegados, estamos hablando del futuro que nos están diseñando, digamos, el propio poder, es decir, lo que nos espera, si lo aceptamos una vez acabado este confinamiento. Por si alguien está recién llegado y estamos leyendo un artículo del digital eleconomista.es que más pareciera de una página de conspiración. Bueno, el teletrabajo, primera fuerza laboral. Hablan de que el trabajo a distancia ya estaba inventado, pero ahora será el principal motor de productividad y de crecimiento de las economías del primer mundo. Un reciente estudio de Gartner asegura que, bueno, esto tiene su parte positiva, por supuesto. Yo no lo veo tan mal en cierta medida. Aquí subrayé algo en negrita que decía, la tecnología, dicen ellos, nos ha salvado y hemos podido dar continuidad al trabajo. Bueno, sí, esto es un aspecto fundamental que yo no lo veo tan mal, ¿no? Lo del teletrabajo, en mi opinión. Quinto, la oficina virtualizada, íntimamente relacionada con el teletrabajo. Es decir, lo que hablan aquí es que, digamos que dicen que las oficinas online no necesitarán sus metros cuadrados actuales. Claro, las organizaciones ahorrarán costes de alquiler, por supuesto, con el impacto que eso supone para el sector inmobiliario. Perdón. Hablan de que los despachos se suprimirán, porque es lógico, por conceptos más abiertos, con mesas comunes y amplias salas para reuniones presenciales. Y en las oficinas, fíjense, se pasará de 6 metros cuadrados a un mínimo de 10 metros cuadrados. Bueno, no tiene mayor importancia. El sexto, que corra el aire. Hablan de que, digamos que habrá espacios más amplios en las grandes ciudades, ¿no? Y eso viene también de la Agenda 2030. Esto está especificado en la Agenda 2030. ¿Cómo va encajando esta agenda? Qué bien le vino esta crisis, ¿no? Hablan, por ejemplo, de que los ascensores deberán ser más espaciosos. O sea, esto será cómo viviremos, ¿no? Y con comandos de voz o tarjetas de uso personal para eludir el contacto con botones y superficies. Bueno, esto siempre y cuando se imponga la versión oficial de esta falsa pandemia. Eso sí está en nuestras manos. O sea, si esto será así, si se impone la versión oficial de esta pandemia. El séptimo punto habla de la videotelefonía al rescate. El tema de las videollamadas que se irán imponiendo. Bueno, está bien. 8. Esclavos de las pantallas. Ya lo somos. La dependencia de las pantallas crecerá de forma inquietante. Las redes sociales, el entretenimiento a la carta. También de entretenimiento habla la Agenda 2030. Los videochats grupales, la mensajería instantánea, la multiplicación de displays en el hogar, las amistades a distancia y los juegos online multiplicarán la hiperconectividad. El noveno, cibercontrol de la población. Cibercontrol de la población. Esto hablan los expertos consultados por el eleconomista.es. Corre el riesgo, dicen ellos, de que acaben los aparentes reparos de muchos gobiernos en la protección de los derechos adquiridos antes de la digitalización masiva. Poco a poco se asumirá que el gran hermano forma parte de la normalidad. Poco a poco se asumirá que el gran hermano forma parte de la normalidad. Brutal. Es decir, una sociedad completamente vigilada. Esto también podemos impedirlo. El control de los movimientos de la población se realizará con la ayuda del móvil, ya lo vemos, o las pulseras inteligentes. La resistencia de la Unión Europea ante los rastreos y prácticas de geolocalización irán perdiendo fuerza. Como ocurre en ciertos barrios de China, las cámaras de vigilancia formarán parte del paisaje, de las calles, de medio mundo. 10. Preocupante también. Reconocimiento facial.
Habla, repito, una web nada conspiranoica, eleconomista.es. Dice que no hará falta que la policía pida la documentación a los viandantes, ya que los sistemas de reconocimiento facial permitirán hacerlo, como ya sucede con las matrículas de los automóviles. De esta forma, las autoridades identificarán a los ciudadanos que, por ejemplo, deban mantener cuarentena. En poco tiempo, los sistemas de información cruzarán los datos del reconocimiento de los rostros con la información personal y el historial clínico. El gran hermano. Hablan expertos. El punto 11 dice, ciberamenazas permanentes. Esto me recuerda al informe Iron Mountain, que también hablamos en este canal, tanto en un vídeo en particular, como en el directo que hicimos con los amigos de Desmontando a Babylon, donde hablaban de, digamos, de las conveniencias de las no guerras, o sea, del tiempo de paz, de cómo manejar un mundo en tiempo de paz. Y eran estas amenazas, ¿no? En este caso, ciberamenazas. Las amenazas online serán las mismas de siempre, pero estarán agravadas por producirse en entornos domésticos poco securizados. Miren, yo sostengo que gran parte de estos hackeos y demás, y estas amenazas son propiciadas por ellos mismos para justificar mayor control y mayor pérdida de nuestras libertades. Pero bueno, esto es otra historia. Número 12. Autosuficiencia local. Dice que todo apunta a que la UE abrirá el debate sobre los sectores y actividades que deben ser estratégicamente autónomos del exterior. Esto está bien en cierta medida, incluyendo cadenas de suministros de todo tipo de bienes y servicios de dependencia exterior. Claro, debido a esta crisis ya pues algunos han visto, les ha asomado el pánico, ¿no? En vista de la posible falta de alimentos, ¿no? Debido al transporte aéreo, como sucede en Canarias y demás. Pese a que será imposible fabricar de todo localmente, los gobiernos concederán ayudas para ciertas industrias, aunque eso afecte a la competencia. El ejemplo se encuentra con las mascarillas, ¿sí? El mundo ha visto que China produce el 25% de estos accesorios y lo deseable sería que cada país pudiera abastecerse por sus propios medios, sin llamar a terceros. Bueno, esto tiene dos lecturas. Por una parte, vuelvo otra vez a la Agenda 2030 que habla de los clústeres, es decir, producciones locales y producciones incluso de países, que no deja de ser globalización porque la globalización viene en otros aspectos. Ya lo hablaremos más adelante en algún directo también. El número 13 habla de desafección con la bolsa, bueno, habla de temas bursátiles. El número 14 habla de oportunidad para especuladores, sí, mercado hecho trizas, pues claro, los especuladores pues están en su salsa, ¿no? El 15 habla de conversión de ahorradores en inversores. Bien. Bueno, y aquí, como recalca este digital, para entrar en el número en lo siguiente, lo mismo otra vez, lo de las generaciones actuales serán las últimas en saludarse o despedirse con 2 besos en las mejillas, ¿no? O sea, aquí está donde viene la deshumanización de esta sociedad. Mire, hay puntos muy interesantes. Mira este. Freno del transporte público. Dice que los logros alcanzados en los últimos en favor del uso del transporte público se irán por el desagüe, por la necesidad de distanciamiento social. Claro, es decir, las grandes aglomeraciones, es decir, tanta gente en un transporte público, ¿no? Pero claro, esto es algo puntual, porque dice que hasta que no se produzca la inmunidad del rebaño, lo llaman rebaño, o exista una vacuna, o sea que esto es algo puntual, ¿no? No será para siempre. Millones de personas que hasta el momento se movían en metro o en autobús intentarán hacerlo con sus vehículos particulares. Incluso el car-sharing sufrirá este efecto debido a la constante limpieza interior que requieren los vehículos con cada uso. La bicicleta y patinetes pueden aliviar parte del problema, pero solo en las pequeñas distancias. El tercer observatorio RACE asegura que el 20% de los conductores que iban al trabajo en transporte público cambiará a la movilidad privada, ya sea en coche o en moto. Bueno, yo no estoy de acuerdo del todo con este apartado, porque en estas Smart City, que bastante hemos hablado también en este canal,
Ellos abogan también mucho por el transporte público, pero bueno, también por otra parte está lo que es el transporte individual sin conductor y demás. Aquí da para mucho. El punto 17. Permítame tomar un poquito de agua. Habla de que la salud es lo que importa. Sí, ellos se han preocupado mucho por nuestra salud, ¿no? Se han preocupado mucho por nuestra salud. Dice que pocos gobiernos escatimarán recursos para reforzar sus sistemas de sanidad. Entiéndase, vacunas y demás, ¿no? Especialmente en el ámbito de la prevención y en la telemedicina. Así, la atención primaria se revalorizará en el futuro, así como la dotación de médicos de cabecera. Bueno, en este punto, la verdad que el tema de la salud y la sanidad pues tiene mucho camino, ahí hay mucho por recorrer, ¿no? Y no nos cabe duda de que ellos incidirán en este aspecto, pero por supuesto para controlarnos aún más. Y en el tema de las vacunas está incluido aquí, ¿no? Miren, otro que también parece muy viable, ¿no? El comercio electrónico toma el mando. Claro, en detrimento, por ejemplo, de las pymes, del pequeño comercio, en cierta medida, ¿no? Que ya con esta crisis, pues, pienso que va a arrasar por casi todo el pequeño comercio. Dicen que el comercio electrónico, al igual que el resto de las actividades online, está siendo uno de los principales beneficiados por la crisis del COVID-19, con repuntes de las ventas superiores al 40% y demás, ¿no? Bueno, sí, esto es muy probable, ¿no? El 19, este es preocupante. Carnet de inmunidad. Como dice el digital, nunca exento de polémica, los certificados de inmunidad tendrán una importancia comparable al pasaporte o el DNI. O sea, esto es lo mismo que si tuviéramos un carnet de inmunidad ante la gripe común, porque este bicho no es más que eso, con ciertas repercusiones sobre personas de avanzada edad, con algunas patologías. Y a los datos me remito. Es que solo basta acudir a los datos que públicos, por muy inflados que estén, por muy manipulados que estén y demás, todo indica que, digamos, la cantidad de fallecidos, por desgracia de fallecidos, es ínfima con respecto a la población de cada país, a la población mundial. La cantidad de afectados es casi ridícula con respecto al total de la población mundial o de cada país que está afectado por esta crisis. Entonces esto es, digamos, se impone por miedo, no se impone por asuntos económicos, como decía. No tiene nada que ver con la economía, ni tiene nada que ver con, digamos, una nueva reestructura de la sociedad. Esto tiene que ver con el miedo que nos han venido inculcando desde hace años, como decía, en películas y sobre todo esa fábrica de manipulación de masas que es Hollywood, ¿no? Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido se plantean implantarlo, como ya lo hace China en determinadas regiones a través de aplicaciones con códigos QR. Los servicios públicos tendrán un alto interés por conocer si las personas disponen de anticuerpos al virus o si aún no los tienen. Gracias a la realización de test masivos, no estamos obligados a aceptar estos test y añado, tampoco estamos obligados a vacunarnos. Sigo, las empresas podrán controlar si los empleados ofrecen riesgo para sus compañeros. Claro, aquí, por ejemplo, me viene enseguida, pues, por ejemplo, que si tú no tienes estos test, pues bueno, pues no tienes trabajo. Esto sí será cierto. O sea, está aquí que cada uno asuma su responsabilidad ante todo esto, ¿no? Y ser, digamos, no sé, guardar el mínimo de dignidad con esta barbarie. Este tipo de herramientas crecerán cuando se confirme que las personas que han superado el coronavirus no suponen un factor de contagio para el resto. En fin. Número 20. Este se refiere a España y en el que creo que, en este discrepo, pero bueno, vamos a leerlo. Dice, una España menos vaciada. Por si no saben lo que es la España vaciada, esto es un meme que se ha impuesto en el último año, pues es
ese desplazamiento de la población rural hacia las grandes ciudades en otras épocas, en otros tiempos, debido debido a que el sector el primario fue abandonado por completo, debido a la imposición de grandes cadenas alimentarias y de importación y demás, fueron aburriendo al campesino, y pues, todo el mundo, gran parte de la población, emigró a las grandes ciudades en los años 60, en parte en los años 50. Bueno, durante muchas décadas en España, pues lo que es la España vaciada, esa España de pequeños pueblos con apenas nada de habitantes, ¿no? Mucha gente ya de muy avanzada edad, y que ahora todos los partidos políticos están hablando de esta España vaciada. Bueno, aquí habla de que una vez el teletrabajo se convierta en el pan nuestro de cada día, cientos de miles de personas buscarán segundas residencias y espacios más amables para conciliar su actividad laboral y familiar. Lo importante será disponer de una buena conectividad, empeño prioritario para los gobiernos, con despliegues de 5G y fibra óptica allá donde sea posible, así como otros sistemas como el satelital. Este último permite llevar Internet a cualquier punto del planeta. Por lo tanto, la España vaciada cada vez lo será menos según se vaya cerrando la brecha digital. Bueno, este periodista y estos expertos no han leído la Agenda 2030. Y si la han leído, se han quedado con las hermosas palabras que allí le podemos leer en esta agenda, ¿no? Esto no es cierto. Yo pienso que la España vaciada seguirá siendo más vaciada, pero bueno, tampoco vamos a entrar en este tema, porque así lo estipula esta agenda, es decir, esos grandes espacios serán monopolizados por multinacionales del sector primario y cosas así, ¿no? Salvo lugares puntuales donde sí, la localización de autoconsumo, pues es probable que surja. 21. Este no le va a agradar a mucha gente, ¿eh? Golpe a los eventos públicos. Las multitudes físicas dejarán de ser sinónimo de éxito. Los eventos, las conferencias, los foros, todos ellos pasarán una larga cuarentena hasta que vuelvan a ganarse la confianza de las audiencias. También las fiestas, aniversarios y presentaciones como se entendían hasta la fecha. Los formatos digitales ganarán cuota, exigidos por las circunstancias. Los espectáculos, conciertos, deportes en directo, museos, salas de exposiciones, deberán multiplicar los metros cuadrados por persona, no solo para cumplir las normativas que pudieran aprobarse, sino también para inspirar tranquilidad a los espectadores y permitir el distanciamiento social que exige la nueva situación. Además, según los arquitectos de Finwick, Iribarren, tendrán que estar preparados para transformarse en hospitales, almacenes sanitarios o incluso morgues. Muy fuerte. Esto es otra que nosotros podemos impedir. Esto no tiene relación con la economía, ni tiene relación con los avatares de la política. Esto nosotros podemos impedirlo. O sea, lo que aquí está reflejado es miedo, es decir, imposición de miedo, repito, debido a una supuesta pandemia que no es tal. Número 22. Bueno, yo me pregunto en este apartado 21, ¿qué será, por ejemplo, del opio del pueblo en España? ¿Qué será de los partidos de fútbol, por ejemplo, no? En base a estos estudios, supongo que se harán a puerta cerrada, es decir, solo a los jugadores, ¿no? Esto va a hacer sufrir a mucha gente, ¿eh? Este apartado va a hacer sufrir a demasiada gente. Pero bueno. Número 22 habla de una forma muy amplia de la renovación de convenios colectivos. Y lo vamos a pasar por alto porque es demasiado largo y bueno, ya nos podemos imaginar de cómo serán todos los convenios colectivos, ¿no? Todo se tendrá que reestructurar, es un cambio brutal. Número 23, ya queda menos, ¿eh? Economía de los datos.
Sí, los datos son importantísimos en esta nueva sociedad digital, en esta industria 4.0, en esta nueva era de la robótica y de la inteligencia artificial. Los datos son fundamentales. Aquí habla, si ya eran importantes las métricas, en adelante lo serán aún más. Una encuesta de BL Survey apunta que el 58% de las empresas basa la mitad de sus decisiones comerciales habituales en la intuición o la experiencia, en lugar de basar en datos e información. Y habla aquí de que en el empeño colectivo por la caza de datos se popularizarán las herramientas de escaneos. Esto ya existe. Cada vez que un trabajador o un cliente utiliza códigos de barra o QR, se recopilan detalles sobre el rendimiento de la cadena de suministro, el inventario, las ventas, la ubicación de los activos y otras métricas útiles para determinar las tendencias y el rendimiento, indica Justin Corbell, vicepresidente de ventas de Scandic. Número 24. Hoteles sin contacto. Las cadenas hoteleras deberán reinventarse en los próximos meses para atraer a un público que pondrá reparos a compartir buffets o guardar cola para el check-in o el check-out. Todo se digitalizará, incluido la apertura de puertas con el móvil o la gestión de los turnos de desayuno o comida de los huéspedes. Las mesas de los restaurantes dispondrán de mamparas de protección. Ya hablaban en Italia y en España de poner mamparas en las playas. Bueno, esto es surrealista. Y los productos de alimentación serán monodosis, con más costes adicionales, creo que quiere decir. Abundarán los pasillos de desinfección con ozono, guantes, batas y mascarillas. Madre mía. Número 25, también preocupante. Casi un milagro para levantar el vuelo. El sector del transporte está obligado a aplicar fórmulas casi milagrosas para evitar la quiebra. Un negocio cimentado sobre la alta ocupación de pasajeros y de continua demanda se encontrará con una realidad radicalmente opuesta. La necesidad de aumentar la distancia social actuará como una losa en unas naves aprovechadas al milímetro para resultar rentables. Sí, hasta el punto de que ni nuestros propios pies caben de un asiento a otro, ¿no? Los expertos consultados prevén un escenario donde las líneas aéreas tendrán que suprimir un tercio del actual espacio destinado para los pasajeros, en un momento en el que ni los viajeros más frecuentes consideran viajar en avión hasta finales de año o principios del próximo. El sector considera que la recuperación se hará esperar entre 3 y 6 años, en función de que se refieran a los trayectos domésticos o los internacionales. Entre otras medidas, el espacio en la cabina de pasajeros tendrá que incluir barreras de protección, ya sea mamparas o espacios de separación. Me está dando ganas de vomitar, sinceramente, cuando escucho todo esto. Quizá, perdón por la expresión, quizá aprovechable para la carga. La IATA estima que los precios de los vuelos deberán incrementarse en un 40%, lo que disuadiría aún más a los usuarios y arruinaría un sector que solo cubre gastos con una ocupación mínima del 75%. Por su parte, los trenes y autobuses deberán sacrificar cerca de la mitad de sus actuales plazas para cumplir con las futuras normas de distancia social. Es decir, en caso de que esta gente logre sus objetivos, que repito, podemos impedirlo, preparémonos para viajar, para que el precio de un billete, ya sea de avión, de tren o de autobús, se encarezca de una manera espectacular, porque es lo que está diciendo. Increíble, ¿no? Esto es surreal. Número 26, ya solo quedan 4 puntos para terminar con este artículo, que según el economista y los expertos consultados es el futuro inmediato que nos espera. Habla de que el turismo será nacional. En este caso se refiere a España, pero considero que también puede ser aplicable a otros muchos países. El turismo, junto con las aerolíneas, son uno de los mayores damnificados por la crisis del coronavirus, sin duda. Las limitaciones de movilidad y los previsibles altos precios y problemas para desplazarse
largas distancias dejan al negocio en una posición de clara debilidad, con caídas del negocio del 30% en 2020, con un impacto de 55.000 millones de euros, según Exceltur. Por lo pronto, esta industria ha acordado un protocolo sanitario único frente al COVID-19, que servirá de referencia para cumplir con los requisitos que cada subsector en materia de higiene y seguridad sanitaria. Al mismo tiempo, el gobierno español, en este caso, prevé estimular el turismo nacional con una gran campaña de promoción y marketing, en cuanto la evolución de la pandemia lo permita. Bueno, mire, en el tema del turismo, en este tema, mire, hay muchos que consideran el turismo masivo una plaga. Y coincido en parte. Está claro que todo el mundo tiene derecho a viajar, ¿no? Pero hay digamos, un modelo turístico, este del todo en uno, que por ejemplo sufrimos en la costa levantina, o se sufre en Baleares y acá en Canarias, donde vivo. Este turismo de todo incluido, más que beneficiar, perjudica. Son millones de turistas que se desplazan durante todo el año por unos precios ridículos de todo incluido, que no salen del hotel. Son turismos de borrachera. O sea, este tipo de turismo pienso que debe acabar, sinceramente. Así de claro. O sea, uno de lo que va a ocurrir, porque lo habla también la Agenda 2030, habla de este apartado, ¿no? El tema del turismo masivo, pienso que va a acabar. Es necesario un turismo más cultural, un turismo más respetuoso con el medio ambiente, un turismo diferente al actual, ¿no? Porque esto no deja de ser más que un negocio para cierto tipo de compañías y turoperadores. En esto creo que coincidimos, al menos en España conocemos muy bien esto, ¿no? Y los beneficios que deja este tipo de turismo para el Estado, o para la nación, o para la región, para la comunidad, son las migajas. Los demás se lo llevan, los del resto se lo llevan los turoperadores y la banca alemana en el caso de Canarias. Entonces, pues lo preocupante sí es que para viajar me parece a mí que tenemos, la cosa está complicada, ¿no? Bueno, aquí otro, el 27, ya quedan 3 nada más, 4, es interesante y a muchos les va a interesar. Habla del blockchain que sale al rescate. El blockchain será una de las tecnologías llamadas a repuntar tras la crisis del COVID-19, debido a su eficacia para evitar la firma física en las transacciones y certificados, además de para securizar las operaciones. Según Antonio García Lozano, socio director de Consultoría de Negocios e Innovación de Grant Thornton, se trataba de una tecnología probada, pero ahora resulta claramente reforzada ante la necesidad de aportar fiabilidad a las transacciones telemáticas, identificación de personas físicas y jurídicas e intercambio de documentación entre decenas de aplicaciones. El mismo experto incide en la necesidad de todas las organizaciones no solo de mitigar la crisis, sino de cimentar las bases para poder reaccionar con reflejos y seguridad en el caso de nuevas epidemias. Bueno, esto del blockchain, de Bitcoin, todo este tema ya muchos de ustedes lo conocen, ya se viene hablando desde hace años. No creo que sea tan inmediato, en mi opinión. No soy un profano en esta materia, pero no creo que sea tan inmediato, aunque será incrementando lo más probable, ¿no? Pero este es el futuro del que venimos hablando tanto en estas páginas alternativas que otros llaman de conspiranoicos, ¿no? Es decir, este virus pues nos ha reforzado en cierta medida de lo que venimos hablando hace tiempo. Seguimos, vamos acabando con este artículo. El número 28, retos para los laboratorios. Dice que los laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos están llamados a seguir resolviendo las grandes amenazas del momento. ¡Qué cínicos! No se concederán un descanso. Todo ello estará en el centro de la mirada del mundo. Y dice, no solo por sus posibles hallazgos para erradicar la pandemia y sus posibles mutaciones, vacunas, ¿no? Estas vacunas, sino también por la batalla continua contra el cáncer. Es que esto, bueno,
y las nuevas generaciones de bacterias superresistentes a los antibióticos. Bueno, yo pienso que no los laboratorios, sino las grandes multinacionales farmacéuticas son enemigos de esta sociedad. Son enemigos de la salud. En esto creo que coincidimos muchos de los que estamos aquí. Los medicamentos, por supuesto, que son necesarios, no cabe duda, pero hay muchísimas voces que quedan alzadas, ¿no? En el sentido por ejemplo, cuando se descartan posibles remedios porque no conviene, porque no son rentables, ¿no? Incluso contra el cáncer se habla. Hay un médico alemán, no recuerdo su nombre, que dio unas charlas durante unos años, son espectaculares, estuvo metido en el tema de las grandes farmacéuticas, ¿no? Farmacias en vez de farmacias, ¿no? Pues bueno, retos para los laboratorios, por supuesto que se destinarán ingentes cantidades de dinero porque la crisis supuestamente es sanitaria, ¿no? Entonces, un papel que van a desempeñar tremendo. Seguirán, esperemos que si no se rompe esta brecha, ¿no? de otro tipo de remedios y de medicinas alternativas, naturales y todo lo que circula por la red, que mucho de ello está más que constatado su eficacia, pues esperemos que se acabe con toda esta mafia. En fin. Número 29. Este va un poco dedicado a la gente más joven, aunque también gente de cierta edad. Sorpaso de los eSports, es decir, los deportes electrónicos saldrán reforzados de la crisis del coronavirus, no solo por las fortalezas intrínsecas de su actividad, siempre online y virtualizada, sino por la debilidad de los deportes convencionales, condenados durante mucho tiempo a mantener distancia de seguridad, tanto entre los atletas como entre los espectadores. Así lo defiende Pablo Herrero, director de Psicosoft Sport Academy, quien considera que los deportes electrónicos captarán las grandes audiencias de los deportistas de los deportes tradicionales. Es decir, los espectadores del fútbol, baloncesto y demás, pues encontrarán refugio en los deportes online. Las competiciones de eSport mantienen su curso normal y seguirán registrando altos picos de audiencia como los que ya plataformas de videojuegos como Steam y Battle ya disfrutan ahora mismo, ¿no? Y el último, la logística multiplicará su valor. Anwar Sibawi, coordinador general de Ascame, asegura que el coronavirus ha mostrado que la logística precisa evolucionar para construir cadenas de suministros más resistentes en favor de la seguridad alimentaria, sanitaria y la estabilidad. El mismo experto propone una mayor integración de las infraestructuras, más interconexión del sur mediante autopistas y el impulso de los corredores multimodales, como el corredor mediterráneo. Esto permitiría cambiar las tendencias, atraer empresas, aumentar las exportaciones e impulsar el empleo. Miren, yo con esta discrepo en parte, porque esto de impulsar el empleo en el sector logístico, todo lo contrario. Cualquier informe de gente de reconocida capacidad, ¿no? En relación a empleos que van a desaparecer en un inmediato futuro, uno de los más afectados es el sector de la logística, porque será uno de los más robotizados, ¿no? Y incluso con inteligencia artificial y demás. Es decir, por eso decía que de este artículo hay algunos apartados en los cuales discrepo. Bueno, tenía que soltar esto. Esto es solo un escenario y es muy suave, ¿eh? A mí mi interés está en que presten la atención sobre todo al aspecto humano, ¿no? Sobre todo al aspecto más humano, a lo que hace de nosotros seres humanos. Es decir, a la relación, a la cercanía, al afecto, al roce. Nos quieren deshumanizar. Y repito, esto es un artículo de un periódico oficialista y es muy suave, es muy básico, porque a poco que busquen encontrarán muchos artículos o informes más precisos y más profundos que este, que son para echarse a temblar. Entonces, podemos hacer algo ante los aspectos económicos y demás, o de estructuras políticas y demás. Poco podemos hacer.
Ya la crisis ha roto la economía. Ya estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, que nos inundarán a dígitos, a grandes cantidades de dinero, que no son más que dígitos, ¿no? Inflación y demás, a ellos les da igual. Pienso que es algo que va a ser, digamos, puntual, pasajero, durante solo una etapa, no sé, 10 años, 5 años, no lo sé. Será algo, será un tiempo de transición, esto de inflar dinero y demás, ¿no? Hacia los gobiernos y hacia los países. Sobre todo para sostener y impedir lo que es el estallido social. Que no creo que ellos estén por la labor de que se les vaya de las manos cuando la gente no tenga que comer y salga a las calles a cometer barbaridades. Pienso que eso no lo van a permitir. Yo sigo manteniendo que no. Entonces, en estos aspectos poco podemos hacer. Pero en lo referente a intentar convencer de alguna manera a las personas que están en nuestro entorno, a las personas más inmediatas, de que nos están engañando, de que nos están mintiendo, de que esto es una gripe un tanto diferente, pero no por su, perdón, no por su peligrosidad, ¿no? Sino porque afecta a ciertas personas mayores con ciertas patologías y nada más. Tenemos que insistir en esto, ¿no? Tenemos que insistir en que no podemos permitir que nos roben nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso quería leerles este artículo, demasiado simplista en ciertos aspectos. No es voy a buscar un par de amigos y vamos a preparar uno más preciso y más incisivo, pero incluso no con el objetivo de inculcar miedo, ¿no? Sino sobre todo de alertar para impedir esto, para impedir que nos arrebaten lo más profundo de nuestro ser, ¿no? De lo humano que nos va quedando. Esto es lo que me interesa trasladarle a ustedes, ¿no? En este sentido. Bueno, voy a echar un vistazo por el chat, va todo bien. No puedo casi ver nada porque no quiero tocar mucho, por si acaso. En fin, permítame un poquito de agua. Bueno, esto quería leerles. Miren, para ir añadiendo algunos aspectos más. Esta semana, llevo 2 semanas con mucho movimiento en lo que es el Facebook, ¿no? Que nunca le presté atención ni tampoco me agrada, pero bueno, mucho movimiento, ¿no? Y ahí hablaba de que las puertas ahora mismo que tenemos cerradas son las mentales, ¿no? Mucha gente. Son nuestras, no nosotros quizás los que estamos aquí, pero muchas son mentales. Porque la puerta de nuestra casa está abierta, ¿no? Podemos abrir y salir. Lo digo porque me vienen respuestas hablando de que no está bien montar revoluciones y revueltas. No, amigos, no se trata de eso. Es que ahora mismo no hay mayor revolución que salir a la calle y hacer nuestra vida diaria. Abrir nuestra puerta. Si nos ponemos de acuerdo, mucho mejor. Abrir nuestra puerta con nuestros hijos, con nuestras parejas, solos. Y salir a la acera, andar por la acera, ir al parque. Ni siquiera es necesario desplazarnos en un primer instante en vehículos ni nada. Caminar por las calles. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a matar a todos? ¿Nos van a encarcelar a todos? Tranquilamente. De manera pacífica. Pienso que eso tenemos que hacer ahora mismo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Es una decisión de cada cual. Cada uno de nosotros. Somos dueños, tenemos que hacernos dueños de nuestra vida y nuestros actos. Mucha gente está enfermando en este confinamiento. Las consecuencias van a ser tremendas en aspectos de salud, tanto físicas como psicológicas. Los niños
Me habría gustado ver hoy las caras de los niños en la calle. Tiene que ser inenarrable, ¿no? Pues todavía hubo voces que no lo aprueban, ¿no? Señores, está en nuestras manos. Está en nuestras manos acabar con esto. Si nosotros los que estamos aquí, no sé cuántos hay ahora mismo escuchando este directo, no puedo verlo. Los que estamos aquí somos capaces de animar a unas cuantas personas más, porque las organizaciones, ha habido iniciativas. Hubo una, no sé si sigue estando hoy, que se llama Stop Confinamiento en España. Se comenzó como un grupo de Telegram. Se pasan el tiempo discutiendo, haciendo cada uno, haciendo ver que es quien más conocimiento atesora. ¿Para qué? Si ahora mismo lo que hay que acordar es simplemente prepararnos para salir a la calle. ¿Qué importa que tú seas un experto en ciencias o que tú pienses que la Tierra es plana o que hables de cualquier cosa? ¿De qué sirve estar hablando de esos temas cuando ahora mismo lo que hace falta es simplemente ponerse de acuerdo y salir a la calle? Es la condición humana, es lo que en mi caso, no quiero, digamos, ser negativo, pero en mi caso mi experiencia vital me ha llevado a no estar ya en ninguna iniciativa, ningún grupo humano, porque siempre ocurre lo mismo. Pero es que ni siquiera en este caso estás tú en tu casa, yo en la mía, y simplemente decidir tal día salimos. Hubo incluso alguien que dio una idea que tampoco está mal, que decía que en un primer paso bajar a la acera, ponernos todos en la acera y guardar la distancia. ¿Qué nos van a hacer? Es que la puerta es mental. No hablo para los que sabemos que todo esto es un montaje, que todo esto es una obra de teatro. Me refiero a los que se lo creen. Es mental. No es física. La puerta está abierta. No hay que tomar las armas. No hay que hacer una revolución. Es seguir nuestra vida. Es tan fácil como difícil. Pues a la gente que está escuchando, hagámoslo. Empecemos. Ya, no esperemos por estos impresentables gobiernos. Lo del gobierno español es demencial, es una locura. No creo que estén demasiado tiempo, aunque no, por decir esto no significa que otro gobierno lo vaya a hacer mejor, ¿no? Ni mucho menos. Pero peor no lo pueden hacer. Es una cosa que pasará a la historia por incompetentes, ¿no? Más la lluvia de querellas, la montaña de querellas que están siendo preparadas, ¿no? Por cierto, se me olvidaba, en este sentido, la doctora Natalia Prego, que les invito a buscarla porque se está jugando su profesión, porque fue de las primeras que comenzó a denunciar todo esto. El otro día destapó que el gobierno español había recibido de la Organización para la Protección del Menor, o algo así, que es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, les recomendaba al gobierno español que dejara salir los niños a la calle. Pero ¿saben lo grave de esto? Que fue hace un mes. Hace un mes la propia ONU le recomendaba al gobierno español dejar salir a los niños a la calle. ¿Y saben ustedes, los que no viven en España, cuándo salieron? Hoy, un mes después. Esto fue el 23 de marzo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que quieren hacer estos hijos de la gran? Entonces esto no lo podemos permitir. Yo no puedo decir otra cosa. No soy tampoco... No soy quien para... No sé, doy mi opinión simplemente, pero es que aquí no sé cuántas personas puede haber. Hay canales por ahí que se están partiendo el alma en denunciar todo esto y invitar ya a acabar con todo esto. Ya está bien. Es que no podemos permitirlo. Son nuestras libertades, pero ¿qué futuro queremos? Miren, yo ya ando por los 60 y tantos. No sé,
me quedarán 20 años de vida, yo, no sé, pero ya casi para nuestros hijos, ¿no? O para las personas más jóvenes, ¿qué mundo quieren ustedes? Ustedes quieren un mundo donde tengan que ir separados por la calle de los demás, que no puedas abrazar a las personas. No queremos esto, pero estamos locos. Y después nos llaman conspiranoicos, ¿no? A quienes llevamos años hablando de estos temas. Conspiranoicos, pues aquí lo tienen. Ha sido un chute de realidad increíble. Increíble. Y a veces, bueno, es que no quiero soltarme de la lengua, de verdad, no, es que ya me iba a soltar y no es necesario, pero solo decir que a veces dan ganas de no luchar por la gente que no quiere despertar. A veces no vale ni la pena, quizás no valga ni la pena. ¿Qué quiere que les diga? Luchemos por nosotros, los que tenemos cierta dignidad. No sé dónde está la solución, pero a veces se le quitan las ganas en ver todavía que haya gente que se cree esto. Amigos míos de toda la vida que se creen esta estupidez. Es increíble. Yo no tengo palabras, yo no soy digamos, un orador de masas que vaya a convencer a gente ni nada. Creo que estoy diciendo lo más normal del mundo. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle y hagamos nuestra vida normal. Vayamos a pasear, vayamos a caminar, a ver qué nos van a hacer. O vamos a seguir acatando este confinamiento. Yo pienso que no. Yo pienso que ya está bien, que este es el límite. Así que, gente, yo no sé qué más decir. No voy a estar aquí con datos, con que si el virus fue inventado, lo hizo tal o cual. No voy a estar con estadísticas. ¿Para qué? Les confieso incluso que huyo, me alejo un poco de la realidad diaria en el sentido de estar buscando titulares y más titulares, porque creo saber lo que está ocurriendo en cierta medida. Ojo, tampoco me crean aquí y tal, ¿no? Pero en cierta medida creo saber lo que está ocurriendo. Entonces estoy simplemente esperando, al igual que les invito a ustedes a esperar, por lo menos, a ver por dónde quiere salir esta gente. Porque como decía al principio, son solo amagos por ahora, amagos y amagos. Porque depende de nosotros que lo aceptemos o no. Cuando hablaba de que nos querían fumigar con desinfectantes, oye, hasta saber qué, cuando hablaba al principio de los confinamientos, de que nos querían meter en campos de concentración, se ha echado atrás. El poder es nuestro. Es que nosotros tenemos el poder. Y ahora mismo no hay ni que tomar las armas, ni que montar revueltas, es hacer nuestra vida. Pues hagámoslo. Bueno, yo no sé qué más decir, gente. No sé cuánto tiempo llevamos. Ya les digo, fue improvisado. Sobre todo quería un poco aportar esta idea de que esto está muy estudiado y hay mucha información en internet con respecto a que esta gente, estos hechiceros, ¿no? Estos ilusionistas, nos van metiendo el futuro en nuestra mente antes de que exista, con el tema, sobre todo el tema de Hollywood y demás, ya ustedes lo saben. Bueno, pues con esto están haciendo lo mismo, están como preparando ciertos escenarios, preparan escenarios, ¿no? Para cuando lleguen, la gente ya los tenga como aceptados. Esto es muy famoso en estos mundos alternativos, ¿no? Es lo que quería decir. Bueno, gente, no sé qué más decir, no quiero entrar en datos, números y demás, ni tengo más que decir en cuanto a salgamos a la calle ya, pacíficamente. Pues eso. Bueno, les invito al próximo miércoles vamos a hacer otro directo con la gente, los amigos de Desmontando a Babylon, que tienen la habilidad de descubrir documentos oficiales increíbles. Y en este caso es con respecto al ejército español, ¿no? Al Ministerio de Defensa español. Unos datos tremendos que guardan relación con la manera que esta gente tiene de manipular las masas, ¿no? Y va a estar interesante. Va a estar interesante, así que les invito a este próximo miércoles y si no hay ningún cambio, ya yo me informaré de lo que es con anterioridad de preparar el directo. Y señores, gente, sobre todo, miedo fuera.
el mayor enemigo ahora mismo nuestro es el miedo. Yo sé que estoy entre gente que más o menos sabe el tema, pero fuera miedos, no hay miedo. Miren las cifras, es ridículo la gente afectada, que lo siento por ellos, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no exista, por supuesto que existe, pero se ha provocado, se ha generado, digamos, cierto, bueno, en fin, es una locura. No me cabe duda de que cuando pase un poco de tiempo se va a saber mucho, muchísimas cosas, se van a destapar muchísimas cosas, mucha gente se va a llevar un shock y va a despertar. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que a quien lanzó este virus le da igual, ya lo esperaba. El propósito está cumplido. El primero, romper la economía. El segundo, el dejarnos arrebatar libertades y derechos, depende de nosotros. Y aquí lo dejo. Gente, un placer. Hasta aquí llego. Ya seguiremos haciendo directos muy de vez en cuando. Aunque también decía que la solución no está en Internet. Termino con esto. La solución no está en Internet. La solución está abriendo la puerta de tu casa y saliendo a la calle. Pues eso es todo, amigos. Un abrazo. Les quiero mucho y hasta pronto. Mucha fuerza. Saludos a todos.